Rusia ha confiado principalmente en el petróleo para sostener su invasión a Ucrania. No solo se trata de productos derivados del petróleo, como el combustible que Rusia envía a sus soldados. El petróleo ha sido el salvavidas económico de Rusia cuando muchos países se rehúsan a comprarle otros productos. Occidente intentó limitar las ventas de petróleo ruso, pero Vladimir Putin ha evadido siempre las sanciones y medidas. Ahora, un país se hartó. Australia acaba de golpear fuerte a Rusia, y no vas a creer cómo. El 18 de septiembre, United 24 Media informó que Australia acaba de aprobar un par de nuevas medidas que espera que frenen la capacidad de Rusia para ganar dinero con sus enormes cantidades de petróleo crudo. En un golpe doble para Putin, Australia dice que va a implementar un nuevo tope de precio muy alto al petróleo ruso, además de imponer sanciones contra toda una flota naval de la llamada flota en la sombra. Buques que Putin usa para transportar ilegalmente petróleo por todo el mundo. Empecemos con el tope de precio. Un tope de precio que, según Australia, ya aplicaba al petróleo ruso. La diferencia ahora es que el tope bajará de 60 a 47,60 dólares por barril de petróleo. Esa reducción de $1,240 puede parecer pequeña si se ve de forma aislada. Pero la enorme escala de las ventas de petróleo de Rusia significa que este solo movimiento tiene el potencial de costarle a Putin miles de millones de dólares que está usando para financiar su maquinaria de guerra. Unos cálculos rápidos nos muestran el impacto que este nuevo tope de precios podría tener. El CSIS informó en agosto que Rusia vendió 7.3 millones de barriles de petróleo diarios en julio. Con el tope anterior de $60 por barril, son 438 millones de dólares diarios en ventas de petróleo. Con el nuevo tope, la cifra baja a 34.748 millones de dólares diarios. Rusia perderá 9.052 millones de dólares diarios si el tope de precios se reconoce e implementa internacionalmente. Los números se ven aún peor para Putin cuando los amplías. En un año, vender 73 millones de barriles diarios suma 26.645 millones de barriles. Con el $60, eso significaría que Rusia genera alrededor de 1.598 millones de dólares por sus ventas de petróleo al año. Por supuesto, hay un par de cosas que debemos tener en cuenta aquí. Primero, no todo ese dinero va al Estado ruso. Rusia, en cambio, graba estas ventas y obtiene un porcentaje de los ingresos. En segundo lugar, esta cifra asume que todas las naciones están respetando el tope de precios que ya está vigente. Ese no es el caso. Países como China e India, que han estado comprando petróleo ruso a través de la flota fantasma de la que hablaremos en un momento, pueden estar actuando con lentitud. Tal vez estén pagando un poco más. Ambos países saben que influyen en Rusia y pueden negociar precios bajos por el petróleo que compran, debido a que Putin no tiene a dónde más ir. Aún así, esto significa que la cifra de 1.598 mil millones de dólares es una aproximación. Sirve para mostrar cuánto dinero perderá Rusia por Australia. Con el nuevo tope de 4.760 dólares, Rusia ganará más de 1.268 mil millones al año por su petróleo. Son 33.000 millones de pesos que se pierden por el drenaje. Rusia gasta hasta 1.000 millones de dólares diarios en la guerra en Ucrania, según algunos. Australia acaba de golpear fuerte a Rusia con este tope de precios. Australia, la Tierra del Sur, no es el único país que aplicará este nuevo tope de precios. Es un esfuerzo conjunto con otras naciones. La ministra de Relaciones Exteriores de Australia, Penny Wong, lo reveló en el sitio web oficial del ministerio. Penny Wong informó que Australia tomó esta medida junto a socios internacionales como la Unión Europea, Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda y Japón. Australia mantiene su prohibición total de importaciones de petróleo ruso y productos petrolíferos refinados. Volveremos a hablar de esa prohibición total en un momento. Lo que tenemos aquí es que Australia se une a otros 4 países para implementar un tope de precios que le da un golpe contundente a Vladimir Putin. La ministra Penny Wong sumó a la Unión Europea a su lista. Cabe señalar que la Unión Europea ya había impuesto en julio un tope de 4.760 dólares por barril al petróleo ruso, lo que significa que Australia y los otros países que menciona Wong solo están aumentando la presión. La Unión Europea actuó primero y Australia con otros 4 países la siguieron. Así, casi todo Occidente se une contra Putin. En este momento, Estados Unidos no está en esa lista. P Global afirmó en junio que es poco probable que Estados Unidos reduzca su tope de precios de $60, pero la opción está ahí. Ahora que muchos países occidentales lo hacen, el presidente Donald Trump podría aprovechar la oportunidad de golpear a Putin siguiendo el ejemplo de los aliados de Estados Unidos. Hay una pequeña salvedad en todo esto, mencionada por Wong en su declaración.
La ministra de Australia tiene razón al decir eso. El país tiene una prohibición total de comprar todos los productos petroleros rusos, que van desde el petróleo crudo hasta el petróleo refinado, como la gasolina. Sin embargo, esa prohibición no es tan efectiva. En julio, el Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio de Corea informó que Australia sigue usando petróleo ruso, quizás sin intención. Corea afirmó que el tope al petróleo ruso del G7 rige desde febrero de 2023 hasta junio de 2025. Australia gastó $64.000 millones en productos petroleros de 3 refinerías indias. Lo curioso es que las 3 refinerías usan crudo ruso para fabricar los productos que Australia compró. No todo de los $64.000 millones está vinculado al petróleo ruso. Corea estima que alrededor de $25.000 millones de los productos que Australia compró fueron refinados a partir de crudo ruso. Una cifra preocupante es que Australia ha enviado $109.000 millones a Ucrania. Esto significa que indirectamente gasta más en petróleo ruso que en ayuda militar y humanitaria a Ucrania. No decimos esto para afirmar que Australia sea deshonesta con su prohibición o restricción al petróleo ruso. El punto es que saber el origen real de los productos petroleros que compra el país está lleno de desinformación rusa. Incluso cuando existen medidas para evitar que Rusia venda su petróleo a otros países, está encontrando formas de evadir esas medidas. Eso dificulta mucho que países como Australia cumplan sus prohibiciones, porque el petróleo que importan suele estar mezclado con crudo ruso. Aquí inicia la segunda parte de la estrategia de 2 golpes de Australia contra el petróleo ruso. También establecen un tope de precios que podría costarle a Rusia miles de millones en ventas directas de petróleo. Australia sancionará gran parte de la flota fantasma que Rusia usa para enviar petróleo a países como India. Analizaremos la flota fantasma más adelante en el video. Por ahora, solo es importante saber que la flota tiene cientos de embarcaciones que usan prácticas engañosas para ocultarse de agencias internacionales de monitoreo. Incluyen navegar con banderas ajenas a Rusia y usar su plantación de sistema de posicionamiento global para ocultar la ubicación de los barcos. Gracias a estas embarcaciones, países como Australia continúan comprando petróleo ruso indirectamente. Ahora, Australia está poniendo la mira en la flota sombra. Australia también impondrá sanciones específicas a otras 95 embarcaciones de la flota sombra rusa, anunció Wong en su declaración. Con estas nuevas sanciones, el gobierno de Albanese ha penalizado a más de 150 barcos de la flota sombra desde junio de 2025. En otras palabras, Australia ha más que duplicado el número de embarcaciones de la flota sombra a las que les ha impuesto sanciones. Las sanciones pueden parecer inusuales contra la flota sombra. Después de todo, la propia naturaleza de esta flota significa que las medidas oficiales que podrían funcionar contra barcos que navegan legítimamente no funcionan contra las embarcaciones de la flota sombra. Sin embargo, las sanciones sí tienen impacto. En el caso de un barco de la flota sombra, las sanciones pueden incluir obligar a las aseguradoras a agregar cláusulas a sus contratos que prohíban que el barco asegurado apague su sistema de identificación automática o transpondedor sistema de identificación automática. Este transpondedor sistema de identificación automática es responsable, básicamente, de informar a la comunidad internacional de transporte marítimo la identidad del barco, su posición, rumbo y velocidad. Además de esos datos, puedes ver quién es el dueño del barco y su carga. Muchos barcos de la flota fantasma apagan los transpondedores sistema de identificación automática. Por supuesto, esto no es una solución perfecta. Sin embargo, obliga a Rusia a tomar decisiones difíciles con todos sus barcos de la flota fantasma. Recuerda, Rusia al menos intenta que estos barcos parezcan legítimos a simple vista. Eso implica navegar con banderas extranjeras y registrar barcos en otros países. El seguro es parte de esa legitimidad fingida, y naturalmente es algo que Rusia querrá para los barcos de la flota fantasma. Estas sanciones impiden que barcos sospechosos de Rusia usen métodos para evadir autoridades, lo que puede llevar a incautaciones y pérdidas. Como dijimos, es una medida imperfecta, pero tener sanciones impuestas contra al menos 95 barcos hace que sea menos conveniente para Rusia usar esos barcos en el futuro. Idealmente, incluso podría obligar a Rusia a retirar algunos de los barcos sancionados de las aguas porque no quiere correr el riesgo de que los atrapen. Eso no solo significa que se transporta menos petróleo, sino que también significa que Rusia ha desperdiciado el dinero que gastó en comprar esos barcos en primer lugar. Al agregar el nuevo tope de precios, se entiende el objetivo de Australia de afectar financieramente a Rusia. Y hay más. Un par de semanas antes, Australia anunció su golpe doble al estómago para Putin. Sancionó a 4 rusos por abusos de derechos humanos durante la guerra en Ucrania. United 24 Media informó que las nuevas sanciones de Australia están dirigidas a cómplices de la represión de libertades políticas en Rusia, por castigar a quienes apoyaron a Ucrania contra Putin.
Wong publicó una declaración en el sitio del Departamento de Asuntos Exteriores de Australia para anunciar las sanciones como en ocasiones anteriores. El gobierno australiano impone más sanciones financieras y prohibiciones de viaje a 14 personas, responsables de censurar la expresión política en Rusia y permitir la invasión ilegal e inmoral de Ucrania, afirmó Wong. La situación de los derechos humanos en Rusia empeora, con represiones violentas para suprimir derechos y la defensa contra la guerra. Ese anuncio se realizó junto con otra condena a las acciones de Rusia en Ucrania, así como Wong enfatizó que Australia ya tiene un paquete considerable de sanciones implementadas contra Rusia. Ese paquete ahora tiene 1.600 sanciones, todas diseñadas para debilitar la capacidad de Rusia de financiar la guerra contra Ucrania. En el caso de las sanciones individuales, las prohibiciones de viaje confinan a las personas sancionadas a Rusia y a unos pocos otros países no sancionados. A menudo les impide hacer o pedir inversiones extranjeras para beneficiarse a ellos o a sus países. Cada pequeño aporte ayuda a perjudicar a Rusia, y Australia tiene más de 1.600 formas de ayudar. Eso causa gran daño financiero. Ucrania está satisfecha con el tope de precios y sanciones a la flota fantasma de Australia. En una publicación en X, Andriy Shabir, ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, agradeció al gobierno australiano y a la senadora Wong por su apoyo clave a Ucrania y la defensa del derecho internacional. Al bajar el tope al petróleo ruso y sancionar 95 barcos de la flota fantasma, Australia limita la capacidad de Rusia para financiar su guerra y afecta la paz mundial. Esa declaración, en especial sobre limitar cómo Rusia financia la invasión a Ucrania, nos hace cuestionar el verdadero impacto en Rusia. Ya cubrimos puntos clave, especialmente sobre cuánto podría costarle a Rusia el nuevo tope de precios, y cómo se pueden implementar sanciones a los buques de la flota fantasma que existen para evadir las sanciones. Mesa señala que para Australia, actuar junto a otras naciones es clave para disuadir la agresión rusa tras las nuevas sanciones australianas. Piénsalo como la misma política de defensa colectiva que respalda a la OTAN. Si Australia fuera solo una nación intentando enfrentarse sola a Rusia en el tema del petróleo, Putin podría ordenar una campaña de intimidación diseñada para hacer que Australia retroceda. Pero no es solo Australia, son Australia, otras 4 naciones y toda la Unión Europea. Rusia no puede intimidar tan fácil a un frente unido. Ese frente muestra que gran parte de la comunidad internacional sigue condenando a Putin por sus acciones. No subestimes el impacto de la acción conjunta en el cabildeo. Varios países pueden presionar a organismos internacionales de transporte marítimo para hacer cumplir la ley y complicar la situación para Rusia. Todo es cuestión de coordinación, por eso es inteligente que Australia no lo haga sola. Regresemos al tope de precios. Los datos mostrados antes en el video ilustran el posible impacto del nuevo tope. En un mundo perfecto, pero no es así. El tope de precios no es global. Solo las naciones que lo aplican garantizan su cumplimiento. Además, como ocurre con Australia, un tope de precios no parece significar mucho cuando la nación que lo implementa ni siquiera está comprando petróleo ruso en primer lugar. Pero los efectos secundarios de ese tope de precios probablemente dañen más a Rusia. Los autores de un informe de políticas de la Escuela Kennedy de Harvard, titulado El tope de precios en las exportaciones de petróleo ruso explicado, ofrecen un ejemplo aislado. El informe señala que aún se empieza a comprender cómo el tope de precios afecta a los ingresos petroleros de Rusia, la geopolítica y el comercio de petróleo. Por ejemplo, meses antes de su implementación, los informes sugirieron que la posibilidad del tope de precios probablemente llevó a Rusia a ofrecer petróleo crudo a un precio reducido a los importadores en Indonesia. Esto se escribió antes de que varias naciones occidentales fijaran el tope de $60, y el punto es que este tope genera presión. Rusia sabía que al final se vería obligada a cobrar menos por su petróleo, y sabía que la nueva medida le daba a otras naciones una ventaja. Indonesia se benefició al poder comprar petróleo a precio reducido, ya que Rusia buscaba deshacerse de él lo más rápido posible como resultado. Antes de implementar el tope, Rusia ya cobraba menos de lo habitual. Ahora el tope es de dólares, 4.760. Rusia debe cobrar menos. Como mencionamos, cualquier país que compre petróleo ruso sabe que puede aprovechar la urgencia de Putin y ofrecer menos que el precio actual por barril. La fijación de precios de transferencia seguirá siendo un problema, ya que Rusia reporta un precio para su petróleo, pero cobra más cuando llega a su destino. Chatham House ha destacado este problema y ha señalado que es algo que es posible gracias a la flota fantasma de Rusia. Propone cerrar el estrecho báltico a buques peligrosos o sin seguro, lo que afecta a la flota fantasma. Cerca del 60% de las exportaciones rusas de petróleo pasan por estos estrechos. El cierre a la flota fantasma debería permitir que el tope sea autosuficiente. Chatham House señala que eliminar la manipulación de precios de transferencia no debe ser necesariamente el objetivo.
Si más barcos no pueden salir, necesitan hacerlo para transportar mercancías. Hablando de la flota fantasma, cualquier cosa que Australia pueda hacer para limitar la efectividad de la flota es buena para Ucrania. Hablamos antes de cómo las sanciones que llevan a que las aseguradoras exijan que los barcos sospechosos de Rusia cumplan ciertos requisitos podrían obligar a Putin a sacar esos barcos del mar. En términos de impacto monetario, Rusia ha gastado $14.000 millones para construir una flota fantasma que cuenta con entre 300 y 600 barcos, dependiendo de quién haga la estimación. Tú escuchas. Australia sancionó 95 de esos barcos con sus nuevas medidas. Por supuesto, Rusia no va a dejar de usar todos esos barcos. Pero incluso si Australia solo logra presionar a Putin para que deje de usar unos cuantos, eso sigue siendo cientos de millones de rublos rusos desperdiciados en embarcaciones que terminan pudriéndose en los puertos rusos. Al final, probablemente habrá un gran ganador con el nuevo tope de precios y sanciones. Tampoco será Ucrania, aunque el país siempre se beneficia de las medidas que afectan financieramente a Rusia. No, el mayor beneficiado podría ser un supuesto aliado ruso, feliz de aprovechar el petróleo ruso más barato. China. Al Jazeera informa que China es el mayor comprador mundial de petróleo ruso, ya que adquirió 109 millones de toneladas en 2024, lo que representó el 20% de las importaciones totales de energía de Pekín. Hay una razón por la que China ha estado comprando tanto petróleo ruso, y no es porque el país esté tratando de apoyar a Rusia. Eso sucede de manera indirecta. Sin embargo, China compra tanto porque, como dijimos, tiene a Rusia contra la pared. Literalmente, China está aprovechando la oportunidad mientras puede, comprando todo el petróleo ruso que le sea posible, ahora que los topes de precios han reducido considerablemente la cantidad que tiene que pagar. Con el nuevo tope de precio, China puede pedirle a Rusia un descuento. Rusia no puede negarse, China es su principal comprador de petróleo. China demuestra oportunismo y se beneficia de Rusia debido a las sanciones y topes de precios de Occidente. Parece que China va a ahorrar mucho dinero gracias a Australia. Russia Matters afirma que Pekín gastó $16.000 millones menos en petróleo ruso entre marzo de 2022 y junio de 2024 debido a las sanciones occidentales a la industria petrolera rusa. Esa es una gran cantidad de dinero que solo va a aumentar a medida que países como Australia hagan aún más difícil para Rusia vender su producto más valioso. La cifra de $16.000 millones solo considera ventas registradas oficialmente. Las ventas de Rusia a China vía flota fantasma también se suspenderán, por lo que la cifra real podría ser mucho mayor. En un mundo ideal, Australia y otros países occidentales buscarían evitar que China se beneficie del sufrimiento ruso. Aunque no ocurra, el resultado es igual. Australia y aliados harán que Rusia pierda miles de millones con nuevos topes de precios y sanciones. Con más sanciones al petróleo ruso, Ucrania lleva la lucha a la industria más valiosa de Rusia. San Petersburgo arde y Rusia no puede frenar el ataque ucraniano. Mira nuestro video para más detalles. Suscríbete a El Show Militar para ver más videos sobre cómo Occidente obstaculiza la invasión de Ucrania por Putin.